¿Qué tal? ¿Cómo va? Ahí está, listo. Muy ¿Cómo va, bien. gente? Bueno, yo soy Pedro, para quienes no me conocen. Perdonen por mi voz tomada. Me pegó un poco el cambio de clima. Nada, bueno. Hoy les voy a hablar... Gracias, Fer. Les voy a hablar un poco sobre los objetos compactos. Entonces, una charla que habíamos preparado con Jesse, que ahí está su nombre. Nada, hoy no pudo venir. No pudo presentar la charla conmigo, pero bueno, nada. La dejé igualmente, dejé que forme parte en su nombre, con su nombre. Bueno, los objetos compactos, bueno, para quienes no sepan, son estos tres que están representados: las enanas blancas, las estrellas de neutrones y los agujeros negros, ¿no? Eh, Tienen estas características, ¿no? Que son compactos, que presentan altas densidades y son pequeños a comparación de lo que puede ser, no sé, pequeños a lo que uno habla, bueno, en escalas astronómicas, ¿no? De los objetos, son más chicos que las estrellas en general. Y la charla va a estar dada en tres ejes, principalmente. El primero es cómo damos con estos objetos, o sea, el proceso de evolución estelar que nos deja como posibles remanentes a estos tres tipos de objetos. Un poco de la historia de los mismos y, bueno, algunas características nada, que presentan cada uno. Como generalidades, nada, como cualquier objeto del universo, digamos, ¿no? Existen porque, bueno, justamente logran alcanzar una cierta estabilidad que los mantiene vivos, por decirlo de alguna forma. Pero esta estabilidad, a diferencia de las estrellas, no la realizan mediante la presión térmica. Digamos, las estrellas en su interior eh, producen constantemente fusiones nucleares, eh, uniendo, bueno, elementos como puede ser el hidrógeno en elementos más pesados como el helio, eh, a lo largo de toda su vida. En cambio, los objetos compactos no se sustentan en base a eso, ¿no? O sea, bueno, las estrellas con esta presión térmica lo que logran es contrarrestar la presión gravitatoria que, bueno, por el simple hecho de ser materia, tienen, ¿no? Eh, Así que, bueno, no producen reacciones nucleares en su interior y no alcanzan esta estabilidad mediante una fuerza, digamos, que empuje hacia el exterior, dada por la presión térmica. En cambio, eh, o sea, en su lugar, en vez de tener esta presión térmica, tienen distintas presiones, como son en las enanas blancas y las estrellas de neutrones, una presión dada por la degeneración. Ahora en un par de diapositivas voy a explicar lo que es, pero bueno, en las enanas blancas esta es degeneración de tipo electrónica, y en las estrellas de neutrones es de tipo neutrónica. De quarks es algo que se puede cuestionar aún. En los agujeros negros no existe ninguna resistencia frente a la presión gravitatoria, es un total colapso gravitacional el objeto que tenemos. Bueno, nada, acá abajo, presión gravitatoria, presión térmica es lo que se da en las estrellas. Cuando deja de existir la presión térmica es lo que tenemos, o sea, obtenemos el final del proceso evolutivo, la estrella colapsa, digamos, y obtenemos alguno de estos objetos, ¿no? Bueno, en cuanto a la evolución estelar, esta es una tabla que resume más o menos un poco cómo es el proceso evolutivo de cada tipo de estrella según el rango de masas en las que cada uno se encuentra. Y aquí hay un gráfico más o menos esquemático, lo puse porque me pareció lindo, eh, de cada tipo evolutivo, ¿no? Paréntesis a todo esto, cualquier cosa, en cualquier momento de la charla, si tienen alguna pregunta, pueden tocar el botón de levantar la mano, no tengo problema con que me interrumpan. O que hagan comentarios también, ¿no? O sea, si quieren, esto puede ser más conversado que un monólogo. Bueno, nada, hay distintos procesos evolutivos, ¿no? Según, bueno, principalmente el rango de masas en el que una estrella se encuentre. Partiendo de una protoestrella, no sé si ven mi mouse, creo que sí. ¿Se ve? Sí se ve. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Bueno, partiendo de una protoestrella, nosotros podemos obtener
un amplio rango de espectro, digamos, de masas en un objeto estelar, nos vamos a centrar más que nada en estos tres de acá arriba. Nos vamos a centrar en las estrellas gigantes, en las estrellas de tipo solar y quizás un poquito más chicas. Las enanas marrones, digamos, no las vamos a contemplar porque, bueno, el remanente que dejan no es uno de los que vamos a estar hablando hoy. Nada, como pueden ver acá en resumen, estrellas de tipo solar, estrellas enanas rojas, dejan como remanente enanas blancas y estrellas más grandes dejan remanentes como remanentes agujeros negros, estrellas de neutrones, producen eventos de supernova, acá bueno, hay eventos de nebulosas planetarias, ahora lo voy a explicar mejor. Vamos a hablar de las estrellas de masa intermedia, ¿sí? Menores a 8 masas solares. El proceso evolutivo es más o menos el siguiente, ¿no? Arrancamos con una estrella, bueno, en secuencia principal, eh, lo que las caracteriza a las estrellas en secuencia principal es que, bueno, están constantemente produciendo fusión de hidrógeno en helio en su núcleo, en su interior, ¿no? Y se mantienen a lo largo de la mayor parte de su vida en este estado hasta lograr acumular una cantidad suficiente de helio en el núcleo que no les permita producir fusión, digamos, de hidrógeno en el núcleo, ¿no? Entonces esta fusión ya en las etapas siguientes, en la etapa de subgigante y en la de gigante roja, esta fusión de hidrógeno se ve migrada, digamos, desde ese núcleo de la estrella a una cáscara, digamos. Las estrellas son como los ogros, como las cebollas. A una cáscara alrededor del mismo, manteniendo un núcleo de helio inerte. Esto pasa cuando el helio acumulado es el suficiente como para que, digamos, los átomos de hidrógeno no logren encontrarse para producir la fusión, ¿no? Y bueno, y se mantiene inerte durante algún tiempo. En las etapas de subgigante y en las etapas de gigante roja. Se caracterizan por eso, justamente, bueno, fusionar hidrógeno en una cáscara. Esta fusión en cáscara produce dos cosas en la estructura de la estrella. El primero y el más notorio, digamos, desde nosotros como observadores, desde el exterior, ¿no? Es que la estrella aumenta mucho en radio y también en luminosidad, ¿no? Esto se debe a que, bueno, justamente al verse migrada la fusión hacia una cáscara más externa, las capas más alejadas del núcleo se ven sometidas a una presión aún mayor, digamos, y tienen una presión gravitatoria menor, haciendo que, bueno, se produzca este incremento en el radio, ¿no? Y como podrán imaginar, en el núcleo también se produce una contracción. Digamos, el núcleo ese inerte de helio se comprime. Transcurridas estas dos etapas, bueno, tenemos distintos caminos que puede tomar una estrella, ¿no? Puede irse hacia la rama horizontal, digamos, de gigante, o puede irse hacia el red clamp. Esto depende un poco de la metalicidad, ¿no? Ahí como podemos ver en los tipos de población 1 y 2. Y depende también un poco de la masa que tenga. Digamos, las menos masivas van a producir, van a sufrir un evento que se le conoce como flash de helio, ¿no? Esto, ¿en qué consiste el flash de helio? Es un evento en el cual este núcleo, digamos, inerte que se mantenía en el núcleo, bueno, este núcleo de helio inerte, logra obtener tras una determinada cantidad de tiempo que pasa, ¿no? En la que esta cáscara de hidrógeno sigue fusionando y sigue fusionando, aumenta en tamaño el núcleo inerte, llega a un punto en el que las condiciones, digamos, de presión y temperatura que están, a las cuales está sometido ese núcleo, son las necesarias, las suficientes como para que el helio comience su fusión, ¿no? Produciendo así carbono y oxígeno, principalmente como residuos de la fusión.
para las estrellas que son quizás de masas más grandes, no mayores a 8 masas solares, pero entre el rango que estamos manejando, las más grandecitas de todas, esta, esta quema de helio se produce de una forma más suave y no, observacionalmente quizás no se nota tanto como un evento tan abrupto. Bueno, en estas etapas ya estamos en un proceso de quema de helio en el núcleo y de quema de hidrógeno en cáscaras. Transcurrido un periodo de tiempo, digamos, ¿no? Considerable en lo que es la etapa evolutiva, el ciclo evolutivo de una estrella, llegamos a, bueno, a un momento en el que las estrellas se posicionan bueno, en el diagrama HBR, lo que se conoce como la rama sintética gigante, que bueno, a efectos de lo que nos interesa para esta charla, que es cómo se entiende hoy el mecanismo interno de la estrella, en la rama sintótica gigante lo que se teoriza hoy en día es que, bueno, existe esta fusión de helio, esta fusión de helio en una cáscara ya de alrededor de este núcleo de carbono y oxígeno. Digamos, la fusión de helio fue transcurrió durante un periodo de tiempo suficiente como para que se acumule todo este residuo de carbono y oxígeno en el núcleo, que nuevamente es inerte, y se ve migrada, bueno, la fusión de helio a una cáscara y a una cáscara más externa la fusión de hidrógeno. Nuevamente, dependiendo del rango de masas que maneje la estrella, en qué masa esté posicionada, digamos, esta fusión de helio puede iniciarse y detenerse continuamente, produciendo procesos de variabilidad. Pero bueno, la temperatura a la que estas estrellas alcanzan en su núcleo no son las suficientes como para que se produzca la fusión de carbono y oxígeno, ¿no? Y al mantenerse en un estado inerte, esto produce que, bueno, siga comprimiéndose por los eventos, los hechos que ya pasaban en las etapas de gigante, subgigante. El núcleo se sigue comprimiendo, las capas externas se ven cada vez más expulsadas, porque ahora piensen que tenemos dos cáscaras que fusionan y que, digamos, expulsan a estas capas más externas, dejándonos así con una estrella que está en un estadio final de su evolución, eh, produciendo así, bueno, con las capas más externas que se expanden y se terminan expulsando, terminan desligándose gravitatoriamente, se convierten en una nebulosa planetaria y este núcleo altamente comprimido termina dejando el remanente del cual hoy vamos a estar hablando, que es la enana blanca. ¿Sí? Me disculpan, voy a tomar un poco de agua. Bueno, vamos con las estrellas de masas mayores, a 8 masas solares. Luego de haberse posicionado en secuencia principal, bueno, estas estrellas tienen digamos, una vida mucho más corta en secuencia principal y en todos los estadios siguientes a los cuales va a estar transcurriendo, ¿no? Porque bueno, nada, las altas masas que manejan estas estrellas conllevan a eso. Estas estrellas, bueno, en su interior, al igual que las estrellas de masas más chicas, bueno, van a empezar por una quema de hidrógeno en el núcleo y bueno, en una gran porción de la estrella. Rápidamente van a empezar a acumular helio en el núcleo, que también va a iniciar digamos, su fusión, dejando, acá pueden ver una lista de los procesos que se van a ir dando. Nada, empiezan con, bueno, con un proceso de quema de hidrógeno que se da en el núcleo, dejando como remanente, no, como residuo un núcleo de helio, que cuando se acumula la cantidad suficiente se fusiona nuevamente, dejándonos carbono y oxígeno en el núcleo. Cuando se vuelve a acumular, vuelve a fusionar, dejándonos distintos remanentes residuos, como pueden ser el magnesio, el neón y el oxígeno. Nuevamente, estos al acumularse dejan más residuos, como pueden ser el silicio y el sulfuro, y el azufre, perdón, hasta llegar a, bueno, la fusión del silicio en hierro.
El hierro tiene una característica muy particular y es que, bueno, a diferencia de todos estos elementos que yo fui mencionando, o sea, estos elementos van incrementando en peso atómico, digamos, ¿no? Van siendo cada vez elementos más grandes. El hierro, a diferencia de todos estos, pasa que para producir fusión de hierro en elementos más pesados, el hierro no puede producir reacciones exotérmicas, digamos, el hierro no produce energía a la hora de fusionarse, sino que la necesita absorber. Por lo tanto, en el interior de la estrella, este hierro se va a mantener inerte durante un buen periodo de tiempo, eh, hasta que, bueno, se desencadenen de distintos procesos que acabo de explicar. En este interior de la estrella empieza a haber una fuerte presencia de radiación gamma, ¿no? Esta radiación puede interaccionar con estos átomos de hierro que están sostenidos por, bueno, su propio peso y por, bueno, lo que es la degeneración también. Eh, y al empezar a interaccionar con los mismos, los van a fotodisociar. ¿Qué significa esto? La radiación gamma es una de las radiaciones más de energías más altas que las que pueden existir. Eh, y al interactuar con estos elementos, eh, en palabras simples, los rompen los núcleos atómicos. Eh, la fotodisociación del hierro en particular hace que estos átomos de hierro se rompan en elementos más livianos como el helio. Y nuevamente, esto es un proceso altamente endotérmico, digamos, absorbe mucha energía del interior de la estrella. Eh, por lo tanto, este núcleo, digamos, entra en un colapso, se empieza a absorber la energía interna de la propia estrella eh, y entra en un colapso gravitatorio, ¿no? Estos elementos de estos átomos de hierro, al fotodisociarse en helio, nuevamente, por la fuerte presencia de radiación gamma que existe, es posible que estos elementos de helios vuelvan a fotodisociarse, ¿no? Eh, dejando como residuo esto que muestro acá. Neutrones libres y neutrinos muy energéticos. Son partículas, los neutrinos son partículas elementales, los neutrones están compuestos, pero igual son de tamaños inferiores, masas menores incluso, a las que tienen los átomos en general, ¿no? Y bueno, acá, dependiendo de el rango de masas en las cuales se encuentre este núcleo atómico, este núcleo estelar, vamos a tener posibles remanentes, ¿no? Si la estrella, si el núcleo estelar, ¿no? Este núcleo de hierro, se encuentra entre las 1.4 masas solares, a quienes les suene el número, este es el límite de Chandrasekhar, y tres masas solares, este es el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov, voy a mencionarlo más tarde. eh, la presión del gas degenerado, digamos, de este gas que existe en el interior, en el núcleo de la estrella, de, digamos, estos neutrones y estos neutrinos, la presión que tienen, sumado a la repulsión entre los propios neutrones, ¿no? Logran detener el colapso gravitatorio del núcleo. Eh, mientras tanto, los neutrinos, que son también altamente energéticos, producen una onda de choque, sumado con la radiación que se emite, digamos, en el núcleo, producen una onda de choque que desencadena un evento que, bueno, las capas más externas de la estrella también se van a ver expulsadas como pasaba en el caso anterior, ¿no? De masas menores a 8 masas solares. Dejándonos como remanente, bueno, un evento de supernova, las capas más externas de la estrella, digamos, van a ser el principal partícipe de ese evento, y como remanente del núcleo, una estrella de neutrones, ¿no? Si el núcleo estelar, este núcleo de hierro, eh, logra obtener una masa mayor a 3 masas solares, que supere el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov, eh, no va a lograr con la presión esta del gas degenerado resistir la presión gravitatoria, ¿no?
Entonces, ahí vamos a obtener, en teoría, un agujero negro. Bueno, ¿se va entendiendo hasta acá? Voy a empezar a explicar lo que es la degeneración electrónica con esta misma diapositiva. La degeneración, tanto electrónica como neutrónica, es un proceso, eh, es un proceso que se da justamente por efectos cuánticos de la materia, ¿no? O sea, piensa que estamos hablando de neutrones y, bueno, en el caso de las enanas blancas, de electrones. Eh, Tanto los neutrones como los electrones, como la materia ordinaria que conocemos, entra en lo que es el modelo estándar, que para quien no sepa, el modelo estándar es, así como tenemos la tabla periódica de los elementos, el modelo estándar habla de un nivel más abajo, digamos, de partículas aún más elementales, entre las cuales están, bueno, los quarks, los electrones, los fotones, ¿no? Eh, Dentro del modelo estándar existe un tipo de partículas con las cuales nos podemos encontrar, que son los fermiones, ¿no? Los fermiones se caracterizan en particular por respetar el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli habla de que estas partículas, los fermiones, no pueden posicionarse en un mismo estado cuántico, bueno, en una misma unidad de volumen, digamos, para el caso, o sea, en, para lo cual nos interesa ahora, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Eh, los electrones en las estrellas, en las enanas blancas, y los neutrones en las estrellas de neutrones se ven sometidos a una alta cantidad de presión, ¿no? Eh, ¿Y qué sucede? Con a estas condiciones, digamos, de presión, todas estas partículas van a, eh, van a posicionarse en distintos niveles cuánticos, distintos estados energéticos, eh, porque justamente tienen que corresponder a este principio de exclusión, ¿no? Bueno, uno de los números cuánticos, que es de lo que habla el principio de exclusión de Pauli, habla de la energía que tienen las partículas, ¿no? Eh, Esto hace que, bueno, estas partículas van a tener que posicionarse en distintos niveles energéticos eh, y, bueno, esta es la forma en la que eh, las estrellas de neutrones y las enanas blancas logran sustentar la propia presión gravitatoria que tienen, ¿no? Eh, Porque justamente las partículas no van a querer, no van a poder colapsarse aún más. Bueno, a partir de ahora voy a hablar de un poco de historia. Eh, Nada, esto es un poco de historia de enanas blancas. Las primeras tres en ser descubiertas fueron, bueno, 40 Eridani B, Sirio B y Van Manen 2. Eh, Fueron descubiertas de distintos modos. 40 Eridani B es, bueno, perteneciente a un sistema triple. Sirio es, bueno, el sistema de Sirio es un sistema binario. Van Manen es una estrella solitaria con alto movimiento propio. Digamos que se mueve por sí misma en el espacio a altas velocidades. eh, y fueron, bueno, la primera fue descubierta en 1783, Sirio B fue predecida en 1844 por perturbaciones que había en Sirio en realidad en cuanto a su posición. Y bueno, Van Manen fue descubierta por la persona que lleva el mismo nombre, ¿no? Tenían características muy particulares que no fueron descubiertas hasta 1910-1915 por estas personas que nombro acá, tras hacer sus espectrometrías, ¿no? Eh, ¿Qué pasaba con ellas? Eran muy poco luminosas para el tipo espectral que presentaban. Eran estrellas quizás, bueno, se las clasificaban a estas primeras más que nada como tipo espectral A, que digamos, las estrellas de tipo espectral A son estrellas muy masivas y muy luminosas, ¿no? Y esta característica no las presentaban las enanas blancas, ¿no? Eh, Nada.
En 1922 fue William Luyten, quien popularizó este nombre para las mismas. En 1926 fue Fowler quien agarra la estadística de Fermi-Dirac, que también fue creada en la misma época. La estadística de Fermi-Dirac habla de esto que yo intentaba explicar recién, de, bueno, partículas, los fermiones, partículas del modelo estándar, de cómo es que se comportan, ¿no? Como, como un todo, digamos, como un gas. Y utiliza esta estadística para, bueno, tratar de explicar cómo es el interior cómo es el mecanismo que sostiene y hace posible la existencia de las estrellas enanas blancas. En 1930, un par de años después, aparece Chandrasekhar, que es un físico indio, que utiliza los resultados de Fowler para aplicarlos a sus conocimientos en relatividad. Digamos, mezcla estas teorías, ¿no? Una teoría cuántica con ya una teoría de la relatividad derivada de Einstein, para, bueno, dar con lo que hoy conocemos como el límite de Chandrasekhar, ¿no? Que estas estrellas, por meros efectos relativistas que ocurren en su interior, no van a poder existir hasta a partir de un determinado rango de masas, ¿no? Ronda alrededor de las 1.4 masas solares, depende un poco de la composición de la misma, ¿no? En 1932, 2 años después, Chadwick descubre el neutrón. Un año después, Bade y Zwicky proponen la existencia de estrellas compuestas por estas partículas, tratando de ligarlas un poco con el origen de las supernovas, ¿no? Y en 1939, bueno, Oppenheimer, Volkoff y Tolman describen a las estrellas de neutrones como el gas de Fermi. ¿Qué pasa, Jere? Hola. Sí, sí. Te tengo una consulta. ¿Sabes si el neutrón ya estaba predicho teóricamente? No lo sé, no lo sé. Creo que habían algunos modelos, pero, o sea, todo lo que se habla del neutrón principalmente es alrededor de esos años, según tengo entendido. De una. No hay mucha distancia en épocas, como que fue todo un proceso muy rápido. Sí, me Eh, flashea que de un año al otro ya hayan clavado estrella de neutrones. fue una época dorada. Sí, Bueno, gracias. no, no es nada. Eh, bueno, en 1939 ya están explicando, bueno, cómo sería la composición de estos objetos que, bueno, aún eran teóricos, no se había observado ningún objeto real que pudiera tener estas características, ¿no? O sea, ser un gas degenerado de neutrones. Pero bueno, ya se teorizaba de un límite de masas en las cuales se podrían encontrar, ¿no? Entre 0,75 masas, alrededor de 0,75 masas, hoy con modelos quizás más actualizados se habla de unas 3 masas solares. En 1967, ya unos cuantos años después, eh, predice que en estos objetos teóricos, ¿no? Lo que serían las estrellas de neutrones, eh, bueno, las características las cuales estarían provistas, o sea, ya se hablaba de quizás fuertes campos magnéticos, de fuertes energías rotacionales, y ya Franco Pacini, que era un astrofísico italiano, eh, hablaba de que estas estrellas podrían producir en contacto con materia fuertes flujos de partículas, ¿no? Eh, a lo largo de los polos magnéticos de la estrella como liberación de energía rotacional, ¿no? Y el mismo año, Jocelyn Bell, bueno, tras analizar una larga cantidad de papeles, digamos, en ese momento la información era analizada a mano, eh, detectó, bueno, señales de corta duración y muy regulares, a las cuales llamó Little Green Man One, ya, o sea, se hablaba de extraterrestres, pero bueno, era algo muy llamativo, ¿no? Eh, en la astrofísica. Eh, Pulsos tan regulares de tan corta duración, nada,
fue una primera sugestión de la existencia de una estrella de neutrones, hablando de, bueno, justamente lo que hablaba Pacini en el mismo año. Nada. Bueno, 1974, Taylor y Hals descubren el primer pulsar binario, candidato ya a ser laboratorio de ondas gravitacionales. A lo largo de estos años, alrededor de 1970, se fueron descubriendo, o sea, Jocelyn Bell fue la primera, ¿no? Fue pionera en descubrir los púlsares, pero se fueron analizando distintos objetos también, tanto en radio como, bueno, también en años más tarde en rayos X, energías más altas, objetos con las mismas características, que bueno, pulsaciones muy fuertes de muy corta duración. 1784, volvemos mucho en el tiempo, porque acá vamos a hablar de quizás un poco de agujeros negros. John Mitchell era un clérigo, estaba, en esas épocas, estaba muy, digamos, en auge la teoría gravitacional de Newton, ¿no? Y John Mitchell, que también, bueno, era astrónomo, pensaba en la teoría gravitacional, pensaba también en el concepto de velocidad de escape, ¿no? Y había pensado también en, bueno, qué sucede si un objeto es tan masivo que la velocidad de escape del mismo supere a la velocidad propia a la que puede ir la luz, ¿no? Y ya hablaba de objetos, bueno, densos y eh, que absorberían, digamos, la luz que podría alcanzarlos. Fue una teoría que, nada, fue un modelo, quizás una idea que le quedó a él en aquellos años, porque, nada, años más tarde se descubre la dualidad onda-corpúsculo de la luz, nada, digamos que ha pasado pisado. Y ya en 1915, ya el siglo pasado, Einstein, con su teoría de la relatividad, habla de que, bueno, la gravedad influye en el movimiento, en la trayectoria que puede tener la luz. Semanas más tarde, Carl Schwarzschild encuentra una solución a las ecuaciones de Einstein, dando una solución para un objeto que puede ser una masa puntual, tanto como una masa esférica. Ya empiezan a ver, bueno, se da el radio de Schwarzschild, que es el radio de un agujero negro, digamos. Y bueno, ya en 1950 se descubre el primer cuásar. Los cuásares son objetos muy distantes que, bueno, emiten mucha radiación. Y bueno, nada, Kerr presenta una solución para un objeto rotante, digamos, está haciendo lo mismo que hizo Schwarzschild en el 1915, pero para un objeto que a su vez rota. En 1970 hay un primer candidato agujero negro, que está en el sistema de binario Cygnus X1. ¿Cómo se lo descubre? Bueno, se trataba de un objeto que estaba acretando materia de una estrella tipo O, una estrella muy masiva, muy luminosa también. Justamente, bueno, este sistema de acreción producía una emisión en rayos X, ¿no? Bueno, empieza a haber un estudio de lo que es la, el, los procesos de acreción y las emisiones en rayos X. Y bueno, como últimos eventos importantes para lo que son los agujeros negros fueron, bueno, las ondas gravitacionales, de las que, bueno, ya quizás por la divulgación sabremos bastante. Y la primera imagen de un agujero negro que jamás se pudo obtener, que se encuentra en la galaxia Messier 87. Vamos a hablar un poco de las características ahora en particulares de cada uno de los objetos, ¿no? Las enanas blancas, bueno, las estrellas, o sea,
digamos, lo más común es tener estrellas de rangos quizás de masas no mayores a 8 masas solares, que quizás son más difíciles eh, de encontrar, digamos, en el espacio, por lo cual las enanas blancas son los remanentes más típicos, ¿no? Y son los remanentes de estrellas que están entre 0.07 y 10 masas solares, más o menos. Están compuestas por, si se acuerdan, bueno, de recién que hablaba del proceso evolutivo de las estrellas de estos rangos de masa, que dan con un núcleo de carbono y oxígeno. Este núcleo es el que van a heredar las enanas blancas. Y bueno, una atmósfera de helio y hidrógeno, que es lo que uno puede observar en sus espectros, eh, que bueno, nada, la forma, lo que se explica, cómo se entiende hoy que existen estas atmósferas es por, bueno, las capas más internas de las capas más externas de las estrellas, digamos, lo que no logró ser ese núcleo comprimido, que en verdad debería haber sido expulsado como una nebulosa planetaria. Parte de esa materia que fue expulsada queda ligada gravitacionalmente al objeto, eh, manteniéndose como una especie de atmósfera alrededor de la misma, ¿no? Eso es lo que se observa en los espectros de las mismas. Bueno, una corteza y un núcleo, que acá quizás podemos ver en algunas de estas, sostenidos por la degeneración electrónica. Nuevamente, bueno, quizás son los electrones de esta materia, los electrones quienes, eh, distribuyéndose en un amplio espectro de energías, contienen o sustentan la presión gravitatoria a la cual están sometidas. Y bueno, la fuerza nuclear fuerte, bueno, digamos que es la repulsión entre las partículas de su interior. Bueno, el rango de masas que manejan las enanas blancas van entre 0,17 y 1,33 masas solares. Hay un pico alrededor de las 0,5 masas solares, 0,6. Y algo particular que tienen es que mientras más masivas sean, menor va a ser el radio que tengan. Esto es porque, bueno, los electrones, bueno, obtienen mayores momentos, mayores energías, si quieren verlo así. Nada. Bueno, tienen un rango de colores quizás, y no poseen fuentes térmicas. Se cree que son objetos que tienen, creo que no lo mencionas después, no. Se cree que son objetos que, bueno, lograrían mantenerse en este estado por periodos de tiempo mayores a la edad que tiene el propio universo. Por, bueno, ser la degeneración electrónica quizás un proceso muy altamente estable. Bueno, en cuanto a estrellas de neutrones, los diámetros están alrededor de los 20 kilómetros, tienen gravedades superficiales muy grandes, alrededor de 10 a la 11 gravedades terrestres. Y bueno, como se imaginarán, o sea, al ser el remanente de una estrella y comprimirse tanto, mantienen el momento angular de la propia estrella. La estrella, al ser un objeto rotante, nada, tiene un momento angular, y esto las provee de altas velocidades de rotación, ¿no? Eh, Haciendo que, bueno, la forma más fácil que tengamos de observar a las estrellas de neutrones hoy en día sean como púlsares, ¿no? Los púlsares, bueno, ¿cómo se producen estos pulsos? Estos pulsos, digamos, que nosotros observamos. Cada pulso de un púlsar es cada vez que el campo magnético de una estrella de neutrones se alinea con la línea de la visual que nosotros tenemos desde la Tierra, ¿no? El campo, los polos del campo magnético, al estar por lo general desalineados, más a estas velocidades, estos momentos angulares, se desalinean de los polos de la propia estrella, haciendo que si nosotros trazamos un eje alrededor de los polos de la estrella,
gira alrededor de ese eje, los polos magnéticos también van a rotar, digamos, van produciendo, bueno, conos a lo largo de los cuales se va, o sea, este eje magnético se va a desarrollar a lo largo de un cono a lo largo del tiempo. Cada vez que se alineen, uno puede observar la materia que se expulsa por, por, mismo, por el mismo. Bueno, nada, cada vez que interactúan con la materia, nada, las altas gravedades y las altas velocidades, quizás a las que las someten, producen radiación sincrotrón. Pasajero. Hola de nuevo. Sí, sí. Las partículas, o sea, los jets son de partículas, ¿no? Sí. ¿De dónde salen esas partículas? Mira, pueden darse tanto como interacción en sistemas que pueden ser binarios, puede ser Sí, me imagino. con otras estrellas, por lo general, o pueden darse, bueno, de la propia materia que haya quedado alrededor del remanente. O sea, pensá que si estamos hablando de, bueno, la nebulosa del Cangrejo es un ejemplo, ¿no? Tiene, aparte de ser una nebulosa, tiene en su interior una estrella de neutrones. Puede darse también como interacción con la materia que lo rodea, digamos, el polvo que hay, Perfecto, ¿sí? perfecto. Bueno, bueno, respondí. Sí, sí, lo que pasa es que me imagino capaz es un poco fuera de la realidad, imaginas una estrella de neutrones en un medio aproximadamente vacío alrededor suyo, ¿no? Claro. Eh, y qué pasa ahí, en esos casos. Um, O la sea, verdad, ¿tendría materia suficiente para generar radiación? O- la verdad que no sabría responderte si existe la materia suficiente como para que produzca radiación de este tipo. Em, Pero sí, sí, de una. O sea, aposta que puede estar al lado de una nebulosa o un sistema claro. binario. O sea, interactuando con materia más que nada. Claro. Gracias. Em, no es nada. Bueno, nada. Esta radiación, bueno, depende de qué estrella de neutrones estemos hablando. Puede ser visible tanto en rayos X como en radio. En rayos X generalmente se da, bueno, en esto de que decía recién, los sistemas binarios, ¿no? Cuando quizás la materia es mayor y el proceso de acreción es más. Hay procesos de acreción asociados. Em, bueno, la estructura de las estrellas de neutrones, bueno, es todo un modelo teórico, ¿no? O sea, no hay nada confirmado hoy en día, pero lo que se cree actualmente es que, bueno, tienen una atmósfera compuesta por átomos que está, bueno, como tanto así como en las enanas blancas, es a una altura muy baja, digamos, respecto del resto del objeto. Una corteza exterior compuesta por núcleos atómicos que también se va degenerando, como, bueno, en un líquido Fermi de electrones. Esto es materia, bueno, lo que compone a las enanas blancas también. Nada, es la misma estructura que tienen las enanas blancas en su interior, esta corteza exterior. Una corteza interior que va, bueno, desde una densidad de goteo de neutrones hasta una densidad de transición. ¿Qué es esto? Es desde una densidad la cual estos núcleos atómicos dejan de poder mantenerse, digamos, la densidad es tan fuerte que los rompe, y empieza a haber una presencia de neutrones, hasta una densidad de transición en la que, bueno, estos neutrones, estos átomos ya no existen. O sea, no hay, no es posible que hayan eh, átomos, digamos, como los conocemos, ¿no? Sino que es puramente neutrones y quizás a partir del núcleo también partículas más elementales como pueden ser los quarks. Agujeros negros. Bueno, teorema de Nopelo. Este teorema
propuesto por Wernher Israel en 1967, dice que a los agujeros negros se los puede describir con tres, con tres características, digamos: la masa, la carga eléctrica y el momento angular que tienen. Bueno, existe una pérdida de información porque, bueno, justamente el horizonte de eventos que tienen todos los agujeros negros impide que cualquier radiación, cualquier información que nosotros podamos recibir salga del mismo. Y se los clasifica en estos tipos. Esto es todo modelado teórico, ¿no? No es que se los haya observado. Si bien los agujeros negros de Kerr, sí, los de Kerr sean los más quizás apropiados para lo que es el objeto que nosotros podríamos llegar a observar o encontrarnos realmente, ¿no? Bueno, depende de qué parámetros, si tenga masa, carga o momento angular, se los clasifican en las distintas formas, ¿no? De masa sola, un agujero negro de Schwarzschild; de masa y momento angular, uno de Kerr; de masa y carga, uno de Reisner-Nordström; o de los tres, masa, carga y momento angular, de Kerr-Newman, ¿no? Bueno, en los modelos teóricos, bueno, cada uno presenta distintas particularidades. El de Schwarzschild solo se caracteriza por tener un horizonte de eventos y una singularidad. El de Kerr, horizonte de eventos, ergósfera y una singularidad que toma una forma de anillo. La ergósfera es, digamos, una región del espacio que lo rodea al objeto en sí, en el que se teoriza que, bueno, los electrones, las partículas en realidad, los fotones también, que entren en la misma, serán provistos de altas energías. Bueno, de Reisner-Nordström, un horizonte de eventos y un horizonte de Cauchy, realmente no recuerdo de qué se trataba el mismo. Y bueno, el de Kerr-Newman, que bueno, la singularidad por efectos que puede tener de la carga eléctrica, toma una forma de anillo nuevamente, o de toro, quizás con una forma más tridimensional. Se dice bueno, los agujeros negros se cree que no podrían estar provistos de una carga eléctrica porque con la más mínima interacción que existiera con los objetos, con las partículas que haya alrededor, los descargaría, digamos. Perderían la misma carga en muy poco tiempo, y incluso sería muy poca la que podrían llegar a tener. Bueno, según su masa, hay tres tipos. Son los de masa estelar, que son los que hablé hoy, que pueden ser los remanentes estelares, ¿no? Que, bueno, su origen serían estrellas de entre 30 y 70 masas solares, en principio, ¿no? Y se pueden observar principalmente en sistemas binarios con procesos de acreción. Agujeros negros supermasivos, que, bueno, son los AGN, los núcleos activos de galaxias. Bueno, son los causantes de la actividad nuclear de las mismas. Y bueno, son lo que hoy hablaba, que son los cuásares, ¿no? O sea, los AGN se caracterizan por eso, con jets de materia muy acelerada, y tienen, en comparación, digamos, los agujeros negros de masa estelar pueden tener 30 o 70 masas solares; los agujeros negros supermasivos alrededor de 100.000 masas solares. Los agujeros negros de masa intermedia, hay varios modelos por los cuales por los cuales pueden llegar a existir. Ninguno ha sido realmente comprobado observacionalmente, digamos. Uno de ellos puede ser digamos, las uniones de agujeros negros de masa estelar. Ese es uno de los posibles orígenes. Pero aún no hay ningún modelo teórico que dé con el origen, digamos,
tal cual de un agujero negro de masa intermedia. Y por último que quería mencionar, como curiosidad, quizás es la radiación de Hawking que ocurre en los agujeros negros. La radiación de Hawking es nuevamente, bueno, sobre partículas que un efecto cuántico, digamos, ¿no? El principio de incerteza de Heisenberg habla de que, bueno, pares partícula y antipartícula están produciéndose constantemente en todo punto del universo, creándose y colapsándose, o sea, son pares partícula y antipartícula, reaccionan, digamos, interactúan nuevamente entre sí y dejando eh, como residuo la nada misma, ¿no? Y cuando este principio de incerteza ocurre sobre el evento, el horizonte de eventos de un agujero negro, ¿qué es lo que ocurre? Una de las dos partículas se ve absorbida, digamos, por el agujero negro, mientras que la otra queda a la deriva alrededor del mismo. Y bueno, como todas las partículas, ¿no? Las partículas están provistas de una cierta energía y esto haría que los agujeros negros cumplirían las leyes de la termodinámica, ¿no? Radiando. Bueno, creo que nada más. Jere. Sí, he vuelto. Hay algo que nunca entiendo de esto, porque vos en tu sopa cuántica tenés creación de partículas y antipartículas, ¿no? Uh-huh. Las antipartículas son de carga negativa. Okay. O sea sí, siento que si una partícula cae al agujero negro, no le quita energía al agujero negro. O sea, suponete que hay dos casos, ¿no? Uh-huh. La partícula queda del lado del agujero negro o la antipartícula queda del lado del agujero negro, ¿no? Sí. Claramente me falta bien saber lo que es una partícula y una antipartícula. Pero si la partícula queda del lado del agujero negro y es la antipartícula la que se va, estás teniendo un aumento de masa al agujero negro. Ok, sí. Y si es el caso contrario, la antipartícula queda del lado de adentro del agujero negro y la partícula es la que se va, ahí sí lo veo como una radiación. Yo estoy viendo desde afuera del agujero negro y de repente me veo una partícula normal y la antipartícula va hacia el centro de la singularidad y se cancela con alguna otra partícula que supongamos que esté adentro. Ok. Entonces, como que hay en realidad, como yo lo veo, que claramente no, pero bueno, como lo entiendo, hay un 50-50 de realmente sacarle algo al agujero negro. Pero Y sí. no, que yo creo que ambas, o sea, tanto la partícula como la antipartícula estarían provistas de una cierta energía. Digamos, o sea, partícula, antipartícula, en principio, a ver, no soy ningún especialista, ¿no? En el tema, pero en principio estarían provistas de, bueno, de características opuestas. Claro. Claro. Entonces, si están... ¿Cuál es el proceso de quitar energía al agujero negro? ¿Que algo salga? ¿Sería directamente? ¿O que lo que entra cancele lo que hay adentro? ¿Cómo? O sea, vos decís que si llega a caer si digamos la partícula es la que sale del agujero negro radiando, digamos, y entra la antipartícula, Sí. vos decís que la antipartícula estaría cancelándose con alguna partícula que encontrara en el interior. Claro, exactamente. Y eso es lo que hace que se radie, ¿no? Eso es lo que reduce la masa al agujero negro. Claro, sí, bueno, sí, es algo que de lo que se habla en la radiación de Hawking, que podrían evaporarse de alguna forma. Claro, porque perdiendo energía. Claro. Supuestamente igual, la radiación. Sí. Igual ten en cuenta que, a ver, cuando pasas el horizonte de singularidad no tenés una explicación real de lo que está sucediendo del otro lado. Claro, obvio. Aparte de si tenés materia degenerada, estoy entendiendo que probablemente, a ver, como pasa con con los neutrones, que se supone que son, según lo entiendo yo, llegó un momento en el cual los átomos se apretaron tanto
que los electrones no se podían mantener afuera y se pegaron a los protones formando neutrones, y todo se convirtió en neutrones y están todos ahí pegaditos. Y probablemente que un evento de esto simplemente ven y pégate con todo lo demás y ya no sos nada. Sos todo y nada, o sea, no importa. Claro, pero la antipartícula, por lo que entiendo, es de masa negativa, ¿no? Por eso se aniquila con la partícula. No, yo Tenemos tengo algún... entendido tienen masa así como la masa normal, esa carga eléctrica. La carga eléctrica, por eso. No, porque un es lo que positrón y entiendo un electrón tienen un positrón y el electrón, que son antipartículas entre sí, tienen la misma masa, solamente que el Sí, electrón masa forma parte de positiva. átomos y el positrón es la antipartícula, pero podría Paga formar la un carga. antiátomo, pero no hay. Ya tenemos a un físico de partículas que nos explique. Sí, sí. O sea, claro, la diferencia es en la carga, no en la masa. Claro. Sí, entonces si la diferencia es en la masa, es en la carga, no es el proceso de aniquilación el que está haciendo finalmente sacando energía del agujero negro, sino es algún proceso de, no sé, capaz la partícula escapándose. No existe masa negativa, claro. Ah, opuestos. Estábamos Claro, jugando sí. a la lotería. Una cosa, Ezequiel, ojo, por lo que comentabas recién, hay, bueno, en, en el proceso de creación digamos, las estrellas de neutrones, ocurren a efectos cuánticos dos procesos. Uno que es, bueno, a ver que vuelvo un toque. ¿Dónde estaba? Acá, la fotodisociación del hierro, que bueno, era esto de la interacción de la radiación gamma con los átomos de hierro. Y existe otro proceso que se llama la captura de electrones, que es esto que decías vos, de electrones y protones interactuando entre sí, dejando como residuo, bueno, neutrones y neutrinos. Nada, comentar eso, simplemente. Por mi parte, la charla terminó acá. Si tienen algún comentario, cualquier cosa que quieran decir, de nuevo, disculpas por mi voz, que tengo la garganta muy No, se tomada. entendió perfecto. Y Dale, tranquilo. altas diapositivas, amigo. Tremendo, tremendo. Pedro, pregunta milenaria. Sí, Primero que nada, muy buena la charla, todo. gracias. ¿Dónde conseguiste toda esta data? ¿Buscaste en algún libro en general? ¿Leíste algún paper? Algo que puedas dejar por si alguno quiere husmear. Sí, miren, si quieren les puedo dejar una lista de fuentes, denme un segundo. Dale. Hay un libro, bueno, recomendado por un profesor, quizás muchos lo conozcan, Roberto Damen. A ver. Que bueno, habla de todo esto. A ver. Quizás no está totalmente completo, pero mucha de la información que tuve de acá de la charla la saqué de ahí. A ver qué les paso. Bueno, ahí tienen unos cuantos papers, tienen Wikipedia, que bueno, nunca falta. Ahí está el nombre del libro, el primero que sale, ese de Kammersheim y Springer. Da una buena introducción a todo este tema. No se ve. Ah, lo mandaste un link. Está Lo que en el chat, pasó. toda la información. Gracias. Bueno, nada. Hay un par de papers también ahí, de los cuales se extrajo información. Nada, quizás algunos son muy complejos y saqué detalles, sacamos, bueno, con Jesse, detalles para hacer la charla, pero nada, ahí tienen un poco de información si alguno está interesado o quiere saber más. Gracias, pibe. Sí, yo me quedé con un par de dudas. Quizás fue algo de lo que me dijiste hace un momento, pero justo se largó a llover acá y no escuché nada de lo que me dijiste recién sobre qué es la de materia degenerada. Okay. Y que justamente es lo que quería preguntarte hace rato. Por un lado, ¿cómo es el electrón degenerado?
A ver, ¿cómo te planteo esto para...? A ver, te planteo desde cómo entendía yo que se degeneraba un neutrón de forma normal, por ejemplo, en el carbono 14, que pasan los años y un neutrón se descompone en un protón y un electrón, y ese átomo de carbono pasa a ser un átomo de nitrógeno estable. Ok. Bueno, pero eso es en el caso del neutrón. ¿Cómo se degenera un electrón? Claro, vos ahí estás hablando de átomos. Claro. Hay un proceso quizás análogo, pero no, cuando vos estás hablando de neutrones y de electrones, estás hablando de quizás efectos más de tipo cuántico. O sea, en el análisis cuántico de estas partículas hay parámetros, hay números, digamos, que son los números cuánticos que los caracterizan, los rotan, hablan de la energía, del momento angular que tienen estas partículas, ¿no? Nada, justo los fermiones, digamos, del modelo estándar, este tipo de partículas en las cuales entran los protones, los electrones, cumplen, con el principio de exclusión de Pauli, esto que decía hoy, que no pueden ocupar el mismo lugar. Eso, compartir los mismos números cuánticos. No puede haber, en una estrella de neutrones, tanto como en una enana blanca, no pueden haber neutrones o electrones que tengan los mismos. Gracias, Agostina. Nos vemos. No pueden haber en una misma unidad de volumen partículas que tengan esto, que compartan los mismos números cuánticos. Entonces, ¿qué pasa? La energía que existe ya en la propia estrella de neutrones, porque es un objeto masivo, es un residuo estelar, digamos, o sea, energía tiene y de sobra, va a parar a varios lugares. Uno puede ser la energía rotacional de la estrella como efecto macroscópico, el momento angular de la estrella de neutrones, y en la energía de las partículas que quedan va a parar a lo que es la degeneración. Esto es, en una unidad de volumen, imagínate que tenés comprimida una gran cantidad, si hablamos de una estrella de neutrones, una gran cantidad de neutrones. Todos estos neutrones no pueden compartir números cuánticos por el principio de exclusión de Pauli. Entonces, ¿qué pasa? La energía que absorben del medio se la dan a los números cuánticos. Entonces empiezan a ocupar estados más energéticos para los mismos, ¿no? Crece en el momento, cosas. Ahí va a parar la degeneración de los electrones y de los neutrones, a la energía dada en los números cuánticos. No quizás a lo que pasa como en el carbono 14, que la verdad que no lo tengo fresco, qué es lo que pasa ahí. Sí, creo que en lo del carbono 14, o sea, lo que interviene es la fuerza nuclear débil en el decaimiento del neutrón. Claro. Sí, más o menos como que ahora lo tengo y sé dónde. Ahora me queda un poco mejor que ese día lo degenerado, porque claro, si decía en el caso del carbono 14 uno decía, se degenera el neutrón que se descompone, pero en una estrella de neutrones no puede descomponerse porque está ahí todo apretado, entonces claro. va a seguir siendo un neutrón. Claro. Igual por lo que recuerdo, no recuerdo bien el caso particular del carbono 14, pero el carbono 14 decaía por simple radiación por ser un elemento inestable. Eso. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario. Sí, yo creo que me falta un poquito también de esto de la degeneración electrónica. O sea, en un átomo se define la degeneración como un átomo tiene cierto nivel de energía, ¿no? Y ese nivel de energía está degenerado conforme a
la cantidad de números cuánticos que puede tener y que esa combinación de números cuánticos tenga la misma energía, Ok. ¿no? Suponete, yo tengo el átomo de hidrógeno, ¿no? En el nivel 2 de energía. Ujú. Que esté en el nivel 2 de energía le permite al electrón tener dos diferentes momentos angulares, ¿no? Ujú. Y esos dos diferentes momentos angulares, o sea, el número cuántico que define la energía es n, y ahí n es igual a 2. Sí. Pero dentro de n igual a 2 tenés dos momentos angulares, ponele 1, 0 y 1, ¿no? Ok. TL. Y tenés dos números cuánticos, 0 y 1 de L, que te dan la misma energía, porque n tenés solo uno. N tenés Ok. dos, perdón. Estoy haciendo un quilombo. Eh, entonces, básicamente tenés dos números cuánticos que te resultan en la misma energía. Dos Ujú. estados del átomo que están en la misma energía. Pero Sí. eso es cuando estás en un átomo. Cuando Claro. no tienes la posibilidad de generar átomos. ¿Entendés? Eh, ¿Cómo son esos números cuánticos y eso? No tengo. Mira, o sea, hasta donde yo entiendo, los números cuánticos de los que vos hablas hablan no del átomo en sí, sino del electrón que estás estudiando particularmente. Claro. ¿Me equivoco en eso No, no, o no. estamos de acuerdo? Bueno, Sí. el electrón en sí, o sea, si vos lo tenés suelto por ahí, el electrón va a seguir teniendo esos números cuánticos. Lo que pasa es que en la materia degenerada, eh, o sea, un gas de materia degenerada, lo que habla es, lo que dice es que cuando, bueno, chau Juli, gracias. Em, Vos tenés bueno, imagínate un gas de electrones comprimido, y la energía que pueden llegar a tener en la materia degenerada va a parar a los estados energéticos de los números cuánticos y no a quizás un estado de radiación. No sé igual a qué ibas, Jere. Perdón. Sí, capaz no me estoy explicando bien. O sea, supongo que lo que quiero decir es que debe haber un número cuántico en particular que determina la energía del electrón, ¿no? Ok, sí. Por ejemplo, el número cuántico principal, n, Ujú, ¿no? ujú, Eso te define la energía del electrón. sí, Pero el electrón tiene más números cuánticos, por ejemplo, el sí, momento angular o el spin, claro, ¿no? claro. Lo Lo que que, capaz pasa es que dentro de la estrella, en el estado degenerado, vos tenés todos los electrones con n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, con él. claro.